Saludos amigos, desde el tercer país más pobre del mundo en continua guerra, convertido en un estado totalmente fallido, República Centroafricana, nos ha llegado este rosario. Este pequeño rosario está hecho con pequeños huesos tallados a mano, pero no por cualquier mano. Lo han realizado mujeres con trastornos mentales y psicológicos de la diócesis de Bangassou. Ellas recuperan su dignidad gracias a la Iglesia, que les hace sentirse útiles con estos talleres, uno de los cuales fabrican estos pequeños pero impresionantes rosarios. Son las ancianas que han perdido la cabeza, que el obispo español Juan José Aguirre las cuida y las trata como princesas en su diócesis. Esta historia de estos rosarios abre en nuestro programa de hoy, pero en los siguientes titulares les avanzamos más temas igual de impactantes. Hoy en Perseguidos pero no olvidados, recibimos a un periodista nicaragüense que ha sufrido en su propia vida la represión del gobierno de Ortega. Conocerán cómo se ha mantenido la fe en Cuba y en nuestra sección de arte abrimos la mirada al cuadro Las Tentaciones de San Antonio. Cada cuenta, cada misterio, cada rosario como este esconde una historia de una mujer con enfermedad mental. Una mujer de República Centroafricana que por las costumbres locales su destino estaría en la calle, en la marginación, en el desprecio absoluto, la pobreza, el abandono total. Sin embargo, en la diócesis de Bangassou hay quien las ha mirado y las ha llamado por su nombre, las ha dado dignidad y las ha hecho comprender su utilidad. Porque han aprendido a hacer estos rosarios, que cada vez que el obispo Juan José Aguirre viene a España y los entrega a conocidos y amigos, lo dice con orgullo: este rosario lo han hecho las ancianas loquitas de mi pueblo, es lo que me dijo a mí cuando me lo regaló. Y la verdad es que con él no me olvido yo, y ya al compartir esta historia con ustedes no nos vamos a olvidar de este pueblo de República Centroafricana que está sufriendo una guerra interminable ante la indiferencia de los países, al servicio explotador de las grandes multinacionales, donde ni la ONU ni las ONGs pueden hacer nada, que sufre ataques islamistas de los Seleka y que, como dice, y no lo digo yo, Juan José Aguirre, hay matanzas diarias hoy, violencia salvaje, pero en una pequeña choza, en un último pueblo de Bangassou, estos últimos de los últimos fabrican con sus manos estos rosarios. Parece desproporcionado, pero este año les ha cambiado la vida. Y quién sabe si así se cambia la sociedad y el país entero. Bueno, con esta historia arrancamos este programa de Perseguidos pero no olvidados. Les esperamos. ¿Cuántas personas son perseguidas por motivo de su fe, obligadas a abandonar sus casas, sus lugares de culto, sus tierras, sus afectos? Son perseguidos y ejecutados por ser cristianos, sin que los persecutores hagan distinción entre las confesiones a las que pertenecen. Bueno, de República Centroafricana nos vamos a otro país donde está sufriendo mucho el pueblo, Nicaragua, porque les traemos aquí en el plató de Perseguidos pero no olvidados, este programa de ayuda a la Iglesia necesitada, al periodista Israel González, nicaragüense. Él vivía allí en su país, pero tuvo que dejar rápidamente por la situación de crisis política que se lleva viviendo desde hace ya un año. Bienvenido, Israel. Muchísimas gracias por la invitación y gracias por el espacio. Bueno, aquí en este programa, en Perseguidos pero no olvidados, hemos ido hablando desde hace un año ya de cómo Nicaragua, cómo el pueblo nicaragüense y en concreto la Iglesia está sufriendo pues esta presión del gobierno de Ortega. En tu opinión, Israel, más de un año ya, ¿cómo se puede llegar a esta situación? Es parte de una deriva totalitaria que ha tenido el gobierno de Daniel Ortega. Lamentablemente, este gobierno es un gobierno totalitario, es un gobierno que ha cerrado todos los espacios de opinión, todos los espacios de expresión, hasta llegar a lo que tenemos ahora, que es un estado de crisis total, un estado donde la policía y los órganos de seguridad del Estado controlan la vida de la gente en la calle y donde un gobernante y su esposa quieren eternizarse en el poder.
muy a pesar de que distintas voces a lo largo de estos meses de crisis han dicho que hay que buscar una salida, porque la crisis no solo es una crisis política, se está convirtiendo en una crisis humana, social, de grandes dimensiones, que puede convertirse también en una crisis continental como la que ya tenemos en Venezuela. Estamos hablando que en un año 300 fallecidos, más de 600 presos políticos. Israel, esto no ha parado. Aunque no se esté contando, no pase ya a la primera línea de los periódicos, hoy sigue pasando. Sigue ocurriendo, lamentablemente. La crisis ha entrado en una fase de represión selectiva, donde las personas viven dentro de un estado policíaco, un estado de facto en el país, donde la policía te asedia, te puede detener, te puede perseguir y nadie da cuenta de ti. Se asedia a las iglesias, se asedia a los sacerdotes que tratan de ayudar a la gente, se asedia a los periodistas y a los medios de comunicación, incluyendo medios de comunicación de la iglesia. Entonces se vive en un estado prácticamente terrorista, donde nadie da cuenta de ti, donde te pueden reprimir, te pueden detener. Y pues a lo largo de estos meses pues se ha incrementado esta represión, porque es generalizada en todo el país. O sea, no ha solo dirigida ahora a opositores. Si tú vas con un coche por la calle, te puede detener, o sea, sin más, y registrarte lo que llevas en el valijero y tal, con tal de poder realizar ese mantenimiento del poder a toda costa. ¿Cómo ha sufrido la Iglesia en concreto? Porque aquí lo hemos contado muchas veces. Ella ha abierto las puertas cuando los jóvenes necesitaban refugio, ha atendido a los heridos de las manifestaciones y, sin embargo, no se ha entendido bien este trabajo de estar con el pueblo. No se la acusó por parte del gobierno de tomar partida por un partido político, cuando la Iglesia lo que hacía era socorrer. Lo que pasa es que tienes un gobierno totalitario donde cualquier voz que represente una palabra distinta a la que él dice, ya se tiene como un partidario de oposición. Lamentablemente la Iglesia ha estado perseguida durante todos estos meses de crisis sociopolítica, con acoso, con intimidación, con publicaciones en redes sociales, con asedio a las parroquias. Es decir, hay un aparato dentro del Estado que se ha dedicado a hacer persecución religiosa, y esto ha ido incrementando a medida que la Iglesia, dentro de esa voz profética, ha podido poner en la palestra pública los grandes problemas del país. Ya en algo tan temprano como en 2014, los obispos firmaban una carta que se llamó En busca de nuevos horizontes para una Nicaragua mejor, donde la Iglesia pedía precisamente diálogo, pedía apertura y democratización en el país. No se le escuchó. La Iglesia medió efectivamente en el diálogo que pidió el propio gobierno de Nicaragua en mayo de 2018 y tampoco se le escuchó a la Iglesia. La Iglesia dijo específicamente que el diálogo era para una democratización del país, porque esa era la única salida pacífica y cívica al estallido social que estaba existiendo en Nicaragua, y no se le escuchó y se la acusó de oposición. No puede quedar más claro el papel de la Iglesia unida, de toda la Conferencia Episcopal nicaragüense a favor de la paz en este país con esta crisis política. Es verdad, nos contaba Israel, es verdad que la Iglesia ha sufrido. En muchas iglesias ha habido tiroteos, ha habido ataques brutales en plena misa. Por supuesto. Ahora hablamos de ello, pero vamos a mostrarles el testimonio de un sacerdote, que se trata de Edwin Roman Calderón, que ha sufrido en primera persona la presión del régimen Ortega por defender ni más ni menos que los derechos humanos. El padre Edwin Román Calderón es párroco de la iglesia de San Miguel Arcángel en Masaya, Nicaragua, donde tuvieron lugar algunos de los principales disturbios en los últimos meses. En un momento podemos decir que nos parcializamos, porque como iglesia y como derechos humanos nos debemos la atención al prójimo, sea quien sea. De hecho, el padre Román ha sido retenido en varios momentos por la policía sin ningún motivo más que la intimidación. Esta presión es una de las consecuencias de su trabajo por los derechos humanos en Nicaragua, desde el inicio de la crisis sociopolítica que afecta al país en abril de 2018. La semana pasada, yendo a Seraná, se me detuvo
solamente para tomarle fotografía a mi documento. Ahora, cuando se cumple 1 año y medio del inicio de las revueltas, el padre Edwin asegura que la situación, lejos de mejorar, ha empeorado. Y hay quienes incitan al odio contra la Iglesia Católica. Pero también asegura que no pierde la esperanza y por eso pide el apoyo de la comunidad internacional para que en Nicaragua haya de nuevo paz y estabilidad. Ha sido un ejemplo la posición de la Conferencia Episcopal, de tus obispos, Israel, de cómo ha estado en la calle dando esperanzas, socorriendo, ayudando, sosteniendo, pero ahora es una nueva etapa, la crisis continúa y lo que quieren es intentar, como sea, la reconciliación del país. ¿Es posible? Es posible la reconciliación siempre y cuando, como ellos mismos han dicho, pasa por la justicia, pasa por la democratización del país, pasa por la libertad de sus ciudadanos. Yo, como católico, como creyente, no puedo estar más orgulloso de la iglesia que tenemos en Nicaragua. Es una iglesia que lo ha dado todo por los derechos humanos, es una iglesia que ha expuesto, sus sacerdotes, sus obispos, han expuesto su propia vida a costa de defender a los más débiles, a los más indefensos, a todos aquellos que habían estado en una situación de persecución o de acoso, y lo siguen haciendo a pesar de que hay intimidación, de que hay acoso, campaña mediática en contra de ellos. Siguen abriendo las puertas y siguen siendo canal de comunión entre todos los nicaragüenses, porque cuando los obispos hablan a todos sin distinción de que si uno es de un bando o del otro. La iglesia sigue en ese papel de tratar de reconciliar a una sociedad que está fuertemente dividida y instigada a esa división y a la violencia desde el poder. ¿Cuál ha sido tu experiencia como periodista, como católico, para coger y decir, me cojo las maletas, no aguanto, me voy? Fue una serie continuada de ataques a través de redes sociales, donde se me acusaba de, entre otras cosas, de azuzar las protestas, se me acusaba de terrorista mediático. Tú fuiste a las manifestaciones, entiendo, estuviste. Yo estuve en algunas manifestaciones al inicio porque todo esto inició como parte de un movimiento contra unas reformas al Seguro Social y claro, yo tengo una abuela que es pensionista también, entonces por supuesto que nos interesaba, pero también desde el lado periodístico nosotros dimos cobertura a las protestas y dimos cobertura al papel de la iglesia y por eso se nos ha acusado de terroristas mediáticos, por dar voz a lo que está haciendo la iglesia en favor de la sociedad y en favor de los derechos humanos. Por cierto, Israel, tienes muchísima relación tú con un obispo, Monseñor Báez, que ha estado recientemente estos días en España, que ha sufrido también en primera persona esta represión. Esto indica que conoces bien al episcopado, que conoces bien a los líderes, ¿no? ¿Cómo es posible que la Iglesia siga siendo la única institución con autoridad de referencia en Nicaragua? Eso pasa sobre todo cuando tienes una iglesia comprometida con su gente y con los derechos humanos. Pasa cuando tienes obispos que son capaces de entregarse por el pueblo, de dar la cara por ellos, de ser artífices de diálogo, pero también de denuncia profética. Y eso es lo que ha llevado a la iglesia de Nicaragua a este momento martirial, porque los mártires no solo son los que dan la vida, sino también aquellos que se exponen en el día a día, en la cotidianidad, en estas situaciones de crisis y de tensión política y social. Y los obispos prácticamente se han convertido en eso, en mártires. Se han convertido junto con sus sacerdotes, junto con sus religiosas y sus religiosos, en anunciadores de la palabra de Dios, en artífices de reconciliación, pero también en esa voz que pide libertad, que pide democracia, que pide derechos humanos para todos, no para unos u otros. No para la iglesia, para todo Nicaragua. Y la iglesia ha dicho, no queremos privilegios, nosotros no queremos poder, nosotros queremos que la sociedad encuentre caminos de diálogo para que pueda haber una efectiva convivencia entre los nicaragüenses, porque lo difícil es que desde el poder se está queriendo llevar a la población civil a una situación violenta. Y los obispos han dicho, hay que tener esperanza, hay que seguir por canales cívicos pidiendo lo que se ha estado exigiendo en todos estos meses, que es libertad y derechos humanos.
Y elecciones. Y elecciones anticipadas. Si es posible. La verdad es que, como nos cuenta nuestro invitado de hoy, nicaragüense, Israel, la Iglesia está haciendo un papel fundamental. Yo no sé qué sería ahora mismo de Nicaragua, cuánta más violencia hubiera si no fuera por estos sacerdotes, estas religiosas, estos laicos, estos catequistas, estos seminaristas que se han quedado sin seminarios por la crisis, estos obispos que están liderando, ¿no? Por eso Ayuda a la Iglesia Necesitada ha realizado pues una campaña preciosa para sostener en estos momentos de angustia y de mucho sufrimiento a la Iglesia en Nicaragua, con numerosos proyectos, más de 40 en este país. Ojo, el país que más está ayudando de todo América Central. Nuestra compañera Blanca Huiz Antón pues nos va a adelantar estos proyectos de ayuda a la Iglesia necesitada para Nicaragua. Así es, Raquel. La ayuda a la Iglesia necesitada se hace presente entre la Iglesia que sufre. Por eso, durante el curso 2018-2019, esta Fundación Pontificia aprobó 41 proyectos por un total de más de $500 000. De hecho, Nicaragua es el país que más ayuda recibe de todo Centroamérica, sin considerar Cuba y Haití. Allí se han llevado a cabo proyectos en todas las diócesis. El 47% del dinero se destinó a construcción y reconstrucción de iglesias, como fueron los proyectos de la reconstrucción del seminario de Juigalpa y una casa parroquial en Boaco. El 17% fue a formación de seminaristas, el 11% a la compra de vehículos e intenciones de misa, mientras que en las actividades pastorales se destinó el 9% y a publicaciones el 5%. Israel, tú eres testigo, ¿no? Te lo contará tu familia, ¿no? Cómo la Iglesia sufre como todos y cómo el sostenerles desde fuera está sirviendo para levantar al pueblo que está tumbado, ¿no? Que está rendido, ¿no? La situación en Nicaragua implica sobre todo cooperación, ayuda internacional. Y nosotros como iglesia, porque los laicos también somos parte de la iglesia, nos sentimos agradecidos que organizaciones como Ayuda a la Iglesia Necesitada le estén dando una mano a la iglesia nicaragüense. La iglesia nicaragüense lo ha puesto todo en esta crisis. Sus instalaciones, su personal físico, sus medios de comunicación al servicio de la sociedad, del diálogo y de los derechos humanos. Y yo creo que es importante no dejarlos solos. Es importante poder decirle, aquí estamos con ustedes. Estamos acompañándolos en este camino difícil, en este camino que va hacia la búsqueda de la reconciliación y de la libertad. Entonces, agradecer a Ayuda a la Iglesia Necesitada que está haciendo ese gran papel y también a las personas que nos están viendo que puedan seguir apoyando a la Iglesia nicaragüense con su oración, pero también con su donativo. Bueno, es que trabajo hay, ¿eh? Y encima, confírmamelo, me parece que cada vez hay más parroquias, porque nos llegan proyectos de que hay que construir parroquias en Nicaragua, no me lo puedo creer. Hay una cosa interesante en esto. Fíjate que la crisis ha hecho una revitalización de la fe cristiana. La gente, había personas que no estaban muy cercanas a la iglesia o que se habían alejado, y ahora con este papel de los obispos dándose por la gente, por el pueblo, pues la gente ahora asiste a las parroquias con mucho más fervor, asiste alegres, contentos, acuerpando a sus sacerdotes, a sus obispos, dándoles ese respaldo. O sea, a mí, por ejemplo, me ha tocado ver personas que, pudieras decir, tienen un pensamiento un poco distinto al que tiene la iglesia, pero están ahí, en las misas, en las marchas en favor de los obispos, precisamente porque ven en esa iglesia una referencia social de derechos humanos, de fe y de coherencia de vida. Madre mía, ahí es poco, ahí es poco. Bueno, como decimos, estamos apoyando a la Iglesia en Nicaragua y son miles los beneficiados con estos proyectos. Y los responsables, los líderes, como nos dice Israel, los obispos de las diócesis, han querido agradecerles su colaboración con estos mensajes. Vamos a oírlos. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a la Iglesia Necesitada por todo el apoyo que nos ofrecen. Y a la institución agradecer a todos aquellos benefactores que hacen posible que Iglesia Necesitada llegue a nosotros. Aprovecho esta oportunidad propicia para agradecer con todo mi corazón a tanta gente que sacrificándose, poniendo de su propio esfuerzo personal, no de lo que les sobra, poniendo hasta parte de su alimento, y nos apoyan. De las cosas que nosotros como iglesia en Nicaragua tenemos bien clara
y con una actitud sincera y de gratitud decimos es que el mundo no nos ha dejado solos. Quiero agradecer a Ayuda a la Iglesia que sufre, a la Iglesia necesitada, porque desde un principio empezaron a mostrar ese interés y el apoyo hacia nosotros. Con su ayuda ha sido muy valiosa para nuestro pueblo, para nuestra iglesia, para nuestra diócesis de Granada. Nos ayudan en la formación de los jóvenes seminaristas y en la formación de los niños, en la formación y en la evangelización de los jóvenes, de las familias. Y eso es de gran importancia, de gran valor para nuestra iglesia y para nuestro pueblo, como también ayuda en las construcciones de casas curales, de templos. En la diócesis de Granada, en estos últimos 8 años, hemos creado 22 nuevas parroquias. El primer agradecimiento es por la espiritualidad y la mística que ustedes tienen, por la certeza y la convicción que tienen de ser una iglesia sufriente, de ser una iglesia sufrida. Y por lo tanto, mi segundo agradecimiento es porque nos han hecho sentir la presencia de hermanos, gracias a la iglesia que sufre, gracias a los bienhechores. Que el Señor les bendiga, que el Señor les pague el 100 por 1 y que siempre toque sus corazones para que sean siempre generosos. Bueno, los obispos dan las gracias a todos ustedes por apoyarles. Y yo le quiero preguntar, Israel, ¿qué le dices tú a todos los nicaragüenses, a este pueblo de Dios que está sufriendo ahora en tu país? ¿Qué mensaje les trasladas para que sigan firmes en la fe sobre todo y también que sean constructores activos, positivos de este futuro de Nicaragua? Pues yo le diría a nuestro pueblo nicaragüense, al que nos ve en Nicaragua y a quienes están en la diáspora fuera de nuestras fronteras, que tengan esperanza, que la situación que tenemos pronto va a acabar y que, como decía Monseñor Silvio Báez, Nicaragua crucificada pronto tendrá una resurrección gloriosa. Lo veremos, siempre triunfa el bien. Pues muchísimas gracias, Israel González Espinosa, nicaragüense, periodista, por ser la voz de este pueblo, de este país que está sufriendo lo suyo, porque a veces aquí hablamos de Siria, de Irak, de Pakistán, de países donde la iglesia sí que está azotada, pero en este momento también hay otros países como Nicaragua que están cargando con su cruz, que está siendo martirial y que, como nos dice nuestro invitado, esperamos que pronto salga a la vida. Muchísimas gracias, Israel. Gracias. Bueno, además de Nicaragua y más historias en Perseguidos pero no olvidados, hacemos una pequeñísima pausa y seguimos con más. Como en casa. Seguimos en el programa de ayuda a la iglesia necesitada, perseguidos pero no olvidados, y ahora nos vamos a una sección en la que los protagonistas son todos ustedes, los benefactores y los amigos de ayuda a la iglesia necesitada, porque gracias a ustedes son los que están sosteniendo la iglesia que agoniza, que sufre, que es pobre, que es perseguida en el mundo. Y el protagonista de esta semana es uno de nuestros donantes que se llama Julio Albert Ferrero, almirante de la Armada Española. Tiene 95 años. Y cada vez que fallecen sus compañeros suyos de la Armada, amigos, familiares, solicita una misa a través de ayuda a la iglesia necesitada por su eterno descanso. Lo hace siempre. Lo ha hecho con todos los de su promoción, que ya solo quedan 2, él y otro amigo mal. En total, 137 misas en los últimos años. O sea que muchísimas gracias, don Julio. Hola artistas y viajeros, porque hoy nos vamos a Lisboa, al Museo de Arte Antigua. Y en este lugar está este precioso tríptico de Jerónimo el Bosco. Se llama Las Tentaciones de San Antonio. Y vemos, si lo abrimos el tríptico, vemos donde en la parte central hay una especie de visión que tiene San Antonio de los pecados. A un lado y a otro vemos cómo San Antonio lucha contra esos pecados y cómo
ora para no caer en la tentación. Si cerramos el tríptico, vemos Cristo subiendo al Calvario, Cristo dando su vida por nosotros. Y en otra vemos cómo San Antonio extirpa los pecados habiendo vencido a la tentación. Entonces es a través de Cristo, del sacrificio de Cristo, cómo se vence las tentaciones y el mal en el mundo. Pues nada, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Muchísimas gracias por enseñarnos a mirar los cuadros y aprender cómo, abriendo la mirada, se conoce muchísimo más la realidad. Bueno, en este programa nos vamos a tener que despedir. Ya saben que la próxima semana habrá más historias de nuestros cristianos que, a pesar de ser marginados, discriminados, perseguidos, siguen muy firmes en su fe. Toda la actualidad la pueden consultar en nuestra página web, ayudalaiglesianecesitada.org. Todos nos pueden seguir ustedes en las redes sociales, escribirnos, comentarnos en nuestros perfiles Facebook, Twitter, Instagram, o coger el teléfono y llamar directamente al 91 725 92 12, teléfono de Madrid, 91 725 92 12. Y para acabar les dejamos con un precioso vídeo que nos llega desde Cuba, en donde nos cuentan cómo sus ayudas son regalos que les han permitido mantener su fe. Con ellos, hasta la semana que viene. Hola, soy Diana, de Cuba. Para la mirada de muchos, nuestro país es un paraíso caribeño, con una historia romántica. Pero la realidad es muy diferente. La vida no es fácil. A pesar de toda esta belleza y alegría, es común que la gente caiga en depresión. Muchos pierden la esperanza por algo mejor. Pero gracias a tus regalos de fe, hoy soy una mujer con un sentido de la vida más profundo. Crecí leyendo la Biblia del Niño, de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Me dio lo más importante de mi vida, la fe. Ya de adolescente, seguimos creciendo en la fe, gracias a los libros que recibíamos de ustedes. Me dieron una visión diferente de los retos y dificultades de mi país. Aunque no fue fácil, porque en el pasado vivir nuestra fe católica podía ser a expensas, comida, familia, de trabajo y casa. Cuando me di cuenta cómo la iglesia me había ayudado, decidí hacerme catequista y hablar sobre Dios. En muchos países hay hombres y mujeres, como yo, que quieren cumplir su misión a pesar de vivir en circunstancias difíciles, y ellos también necesitan de tu ayuda. Porque el cambio llega por los niños, cuando regresan a sus casas y bendicen los alimentos y le hablan a sus padres sobre Jesucristo.